Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 19º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 14, versículos 22 al 33. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en la lectura continua del Evangelio, escuchamos ahora este pasaje que se ubica inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Dice el evangelista San Mateo: inmediatamente después de la multiplicación de los panes. El Evangelio del domingo pasado contenía la narración de la multiplicación de los panes. Ahora Jesús, al terminar este prodigio, este evento, dice a sus discípulos que suban a la barca y que se dirijan a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Los discípulos obedientes subieron a la barca ellos solos y se dirigieron a la otra orilla. Jesús, entre tanto, despedía a la gente. Sobre todo, Jesús se está ocupando de poner a la gente en su lugar, es decir, de darles a entender que él no ha venido para ser rey temporal de ningún pueblo, sino que él ha venido como redentor del hombre, como salvador del mundo, como Mesías de Dios. Porque la multitud que había sido beneficiada por su acción, los que habían comido panes hasta saciarse, querían nombrarlo rey. Y Jesús quiere dejarles bien claro que él no ha venido como rey temporal, que él no ha venido como jefe de una nación. Y por eso Jesús despide a la gente, explicándole seguramente el sentido de su misión. Después de despedirla, Jesús subió al monte para orar. Jesús no perdía la oportunidad de encontrarse con su Padre. El motor de su vida era la relación íntima que tenía con su Padre. Jesús oraba antes de los grandes eventos o acontecimientos de su vida, pero también después de ellos, como en este caso. Ha sucedido el evento de la multiplicación de los panes y Jesús sube al monte a solas para orar, para hablar con su Padre, para descubrir su voluntad, para ponerse en sintonía con Él. Llegada la noche estaba Él solo allí. Y dice el Evangelio que entre tanto la barca, con los discípulos, iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. Los estudiosos de la Escritura han querido ver en aquella barca, con los discípulos en ella, una imagen de la iglesia que tiene que sortear los peligros de la vida, los peligros que se le van presentando delante. Y dice el Evangelio: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Sucede una teofanía, una manifestación. Jesús se está manifestando a sus discípulos como Él es. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma». No fue pues evidente a sus ojos que fuera Jesús el que caminaba hacia ellos. Pensaron que era un fantasma, una aparición, y dice el Evangelio, daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Los discípulos avanzaban con dificultad porque el viento les era contrario, pues ahora Jesús se les une, pero caminando sobre el agua, manifestando el poder que Jesús tiene, el poder que tiene sobre la naturaleza. Pero sobre todo hay que entender la imagen que está detrás.
En la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, las aguas son imagen de la muerte, son imagen del mal. Jesús camina sobre las aguas porque Jesús tiene poder sobre la muerte y sobre el mal. Él puede caminar sobre las aguas porque Él ha venido a vencer el mal y la muerte. Y camina sobre las aguas y llega hasta donde están sus discípulos y les invita a la calma, les invita a la tranquilidad. Tranquilícense y no teman, soy yo. Jesús está revelándoles que Él es Dios. Soy yo, es el nombre de Dios que en el Antiguo Testamento había revelado a Moisés. Les dirás que yo soy, te envía a ellos. Y es efectivamente, este es el nombre de Dios, que el nombre que Dios reveló a Moisés. Ahora Jesús les dice a sus discípulos, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro, siempre impetuoso, pide a Jesús estar a su lado. Como en otras ocasiones de su vida, ha manifestado ese deseo de caminar junto a Jesús y de estar a su lado. Mándame ir a ti si eres tú, caminando sobre el agua. ¿Qué es lo que hará que Pedro camine sobre el agua? La fe. Por eso Jesús le dice, ven. Jesús invita a Pedro a caminar con él sobre el agua. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pedro tuvo una fe incipiente, suficiente para caminar sobre el agua, para ir hacia Jesús. Es el poder de Jesús, pero también aunado a la fe, el que puede realizar estos prodigios. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. ¿Qué le ha faltado a Pedro? Le ha faltado fe. Por eso Jesús le dice inmediatamente tendiéndole en la mano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Efectivamente, es la fe la que nos mantiene a flote. Es la fe la que mantiene a flote a Pedro. Es la fe la que lo mantenía caminando sobre las aguas. Pero porque dudó, comenzó a hundirse. En nosotros convive un hombre que tiene fe, pero también un hombre incrédulo. Es decir, en nosotros hay fe e incredulidad. Pero estamos llamados a que la fe sea mayor, a que nuestra fe sea cada vez más profunda y más firme, a que nuestra confianza en el Señor nos lleve a caminar en medio de la tormenta y nos lleve a salir adelante. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús. No debemos dudar del poder de Dios, no debemos dudar de la fe que hay en nosotros. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús ha manifestado su divinidad, Jesús ha manifestado su poder, Jesús ha manifestado quién es Él, así como en el monte de la transfiguración ha dado una muestra de su gloria, aquí también lo ha hecho. Ha manifestado que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado del Padre, que Él es el Mesías de Israel. Y por eso dice que los que estaban en la barca se postraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay que reconocer a Jesús como al Hijo de Dios en persona, hay que adorarlo. Hay que darnos cuenta que solo Él tiene la salvación, solo de Él depende nuestra vida. Por eso hay que postrarnos ante Jesús constantemente como los discípulos y decirle verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El Señor nos invita a eso, especialmente en este domingo, a confiar en su palabra, a ponernos en sus manos, a saber que no podemos estar en mejores manos que en las de Jesús, a saber que si nos postramos ante el Señor y lo adoramos, el Señor entonces actuará en nuestro favor. Que el Señor nos ayude a tener una fe cada vez más profunda, cada vez más firme, cada vez más entregada a la causa del Evangelio, a la causa del reino, para que podamos entonces superar las tormentas y las dificultades de nuestra vida y en los momentos en los que nos hundimos, el Señor nos tienda la mano y nos ayude a salir adelante y nos ayude a llegar a buen fin, a buen puerto como los discípulos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.